Imagina que el universo tiene una energía que lo mueve todo. Todos la usan. Todos. Menos una especie que nunca supo que estaba ahí. No la necesitaban para cambiar el mundo. La humanidad no nació con poder. Nació con la obsesión de entenderlo todo. Y eso cambió la galaxia. ¿Te interesa? Entonces te va a encantar la siguiente historia. El éter. El poder detrás de casi todas las razas de la galaxia. Se usaba para viajar, sanar, construir y destruir. Cada raza tenía un nombre para él. Éter, Grem, Rufid, Ki, Sha'a. Como sea que lo llamaras, estaba en todas partes. Una fuente de poder, un catalizador para imponer tu voluntad al universo. Estaba tan arraigado en nuestra cultura, en nuestras ideas sobre cómo funcionaba el mundo, que jamás lo cuestionamos. Fue un shock descubrir que existía toda una especie incapaz de aprovechar el éter. No podían sentirlo, verlo ni percibirlo de ninguna forma. Sospechaban que tal vez existía. Lo llamaban materia oscura, el recurso más abundante del universo. Eran como hombres en el fondo del océano que no se ahogaban porque ni siquiera sabían que el agua existía. Los humanos eran la especie más avanzada tecnológicamente de la galaxia porque ninguna otra raza necesitaba tecnología. Todos los demás simplemente manipulaban el éter. ¿Querías viajar a la luna? Fácil. Solo hacías una burbuja de aire en una cáscara de éter y lo empujabas hacia la luna. Pero los humanos, ellos tuvieron que luchar por ello. Tuvieron que inventar máquinas y usar cantidades ridículas de recursos para construir cohetes gigantes que los explotaban hacia el espacio. ¿Y la forma en que finalmente rompieron la barrera de la velocidad de la luz? ¿Quién siquiera piensa en domar un agujero negro? La medicina fue perturbadora de conocer. No podían usar éter para curarse o expulsar enfermedades. Recolocar huesos, arneses de halo, yesos por semanas y meses. Los ancianos empezaron a llorar abiertamente cuando se enteraron de la quimioterapia. Veneno, como agente de curación. Fue una de las cosas más locas que jamás habíamos escuchado. Pero sin éter, jamás habríamos podido curar a nadie en absoluto. Recuerdo la primera vez que fui a la Tierra. El lugar era tan extraño. El aire me lastimaba los pulmones y el cielo estaba tan nublado y oscuro. Tenían estos caminos duros y compactados que iban a todas partes. Carreteras les llamaban, con enormes abominaciones de metal y plástico que conducían por ellas. Eso era aterrador. Corrían por las carreteras con apenas unos pocos pies de espacio entre ellos, a velocidades vertiginosas. Volar era mucho mejor. Podías encontrar una buena sección de cielo abierto y lanzarte hacia donde necesitabas ir. Pero no puedes hacer eso sin éter. Y no era que no hubiera éter alrededor. Era denso en su mundo. Nunca lo habían usado, así que tenían más éter que casi cualquier otro lugar al que hubiera ido. Recuerdo haber pensado, ¿cómo no pueden notarlo? Pero una y otra vez fueron examinados y no solo no eran conscientes de él, apenas se veían afectados por él. Si intentabas volar en tándem con un humano, simplemente no se elevaban. El éter parecía pasarles por encima, atravesarlos por completo. Si hacías flotar una silla con éter, un humano podía sentarse en ella y ser transportado por la silla. De otro modo, no podían interactuar con el éter. Nunca pudimos entender cómo sucedió, cómo un lugar entero pudo desarrollarse sin siquiera ser capaz de interactuar con el éter. Lo aún más extraño era que nada de la Tierra, animal, vegetal o mineral, podía interactuar con el éter. Un mundo entero, aislado de la herramienta más útil de todo el universo. Era como descubrir que había personas que desarrollaron toda una civilización sin la capacidad de levantar más que un solo grano de arena. La tenacidad y la voluntad indomable de aprender, lograr y alcanzar la grandeza. Lo aún más desconcertante era que no estaban enojados por ello. Descubrieron que existía una fuerza misteriosa que fluía a través de toda la existencia y que ellos eran los únicos sin la capacidad de usarla. ¿Y sabes qué dijeron? No puedes extrañar lo que nunca tuviste.
Estaban fascinados, eso sí. Sus científicos estudiaban el éter, desentrañando los mecanismos de cómo funcionaba. Realizaban experimentos interminables y cada vez más complejos. Pasaron cientos de años recopilando información sobre el uso del éter. A pesar de no poder usarlo, ni siquiera verlo, lo cuantificaron. Sabían cuánta cantidad de éter se usaba para levantar un peso de 1 kilogramo a 1 metro de altura. Lo llamaron SAU, unidad estándar de éter. Volar 100 metros equivalía aproximadamente a 130 SAU más el levantamiento de masa. Algunas personas eran mejores usando éter que otras, pero todos caíamos dentro de una curva de campana, como la llamaban los humanos. La investigación nunca se detuvo. Descubrieron qué cosas eran más fáciles de afectar y cuáles requerían más esfuerzo. Diseñaron nuevas naves para viajes interestelares y contrataron a otras razas para que las impulsaran. Pasaron milenios mejorando el entendimiento general del éter y desarrollando nuevas técnicas y tecnologías para aprovecharlo de manera más eficiente. El gran avance, al que llamaron el Santo Grial, fue diseñar una máquina que pudiera usar éter directamente. Empezó de forma modesta, una pequeña luz parpadeante apenas visible, pero cerró la brecha. A medida que los humanos se expandieron por la galaxia, también lo hizo su tecnología. Avances tecnológicos construidos sobre los hombros de avances anteriores. Tablets de comunicación que funcionaban con éter, cruceros estelares diseñados completamente por humanos. Incluso los vehículos personales se volvieron comunes, aunque casi todas las demás razas seguían prefiriendo el vuelo impulsado por éter para el transporte personal. Con la combinación de la medicina humana y el éter, la mayoría de las enfermedades graves fueron erradicadas, y los tiempos de recuperación por lesiones alcanzaron mínimos históricos. Recuerdo que una vez le pregunté a un amigo, humano, al respecto. Le pregunté qué sentía sobre la extraña dicotomía entre los humanos y la ciencia frente a la galaxia y el éter. Nunca olvidaré lo que me dijo. Él dijo: pasamos miles de años tratando de armar un rompecabezas, pero estábamos atascados porque no podíamos encontrar todas las piezas. Luego los conocimos a ustedes, y ustedes andaban con todas esas piezas que nos faltaban, pero sin idea de que existía un rompecabezas. Me alegra de que hayamos podido completarlo.